Hola, profe, no se escucha. Profesora, no se escucha nada. No, todavía no. ¿Ya? Sí, ahora sí. Bueno, empieza de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento. Soy la doctora Florencia Pérez, docente de contratos, de Teoría General del Derecho y docente de doctorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los viernes entonces van a tener clases conmigo en esta franja horaria. La idea es que cuando inicia la clase puedan todos la cámara encendida. Después, una vez que empieza el desarrollo, bien, que comparto el Power, no hay problema, si quieren, si necesitan apagar por los datos. Y otra cuestión más que les quería comentar es que en el chat me interesaría que escriban su nombre y apellido para ya tener de la asistencia. Bien. Bueno. Conmigo entonces lo que van a ver es clasificación de los contratos. En cuanto a bibliografía, para esta parte, sepan que, bueno, siendo una materia codificada, el Código Civil y Comercial es fundamental. También si pueden agregar lo que sería un código comentado. Hay material que nosotros vamos a ir incorporando en forma, lecturas adicionales. También está el Power de la clase que se sube en cada clase que se realiza. Y no, como texto, que hoy recién les estaba enfocando acá, bien, está el libro de contratos del doctor Borda, está bueno para hacer aquellos contenidos que necesiten. Y también el libro de la doctora Nicolau, es un lindo texto, ¿sí? Sobre contratos, está muy bueno, muy completo en cuanto a bibliografía. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a comenzar con lo que sería la clase. Quiero que sepan que la modalidad en la que generalmente suelo desarrollar los temas es compartiendo un PowerPoint. Al finalizar lo que sería la unidad, esta unidad es muy probable que nos lleve
esta clase y tal vez para la clase de la próxima semana, pero al finalizar la unidad van a tener una actividad, un multiple choice sencillo, bien, simplemente como para tener un registro de si se ha podido entender el tema que se desarrolló y en todo caso tener yo también una manera de comprender aquellas cuestiones que no hayan sido entendidas por ustedes. O sea, el multiple choice es sencillo, solo de haber estado en la clase lo van a poder revisar, pero bueno, un poquito esa es la idea. Si quieren hacer preguntas y demás mientras que inicio la clase, lo pueden hacer a través del chat, y si no, me interrumpen, que no hay ninguna dificultad en eso. La idea es que sea una clase interactiva y no, bueno, bien. Bueno, entonces les voy a compartir lo que sería el Power para desarrollar la temática. Hoy vamos a ver lo que sería clasificación de los contratos. Y siempre que doy este tema, clasificación de los contratos, me remito al momento en el que yo era estudiante, como ustedes, y asistía a la clase y de repente venía un profesor y nos decía, bueno, tienen contratos onerosos, gratuitos, bilaterales, unilaterales, consensuales, reales, nominados, innominados. Parecía que eran figuritas con distintos personajes, parecían que eran colores diferentes. Yo salía de ahí y decía, no entendí nada, había una clasificación de contratos, pero ¿para qué sirve? No entiendo para qué hablar de estas modalidades, todo esto que explicó. Yo, cuando hablo de contratos, entiendo de contrato de compraventa, de locación, contrato de mandato, contrato de depósito, donación. ¿Qué viene a hablar de onerosos, gratuitos? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo explicaba? Bien, entonces, lo primero que les quiero contar es que cuando hablamos sobre el tema referido a clasificación, lo que buscamos es agrupar determinados contratos bajo una categoría, y eso viene a dar como un poco como una técnica de estudio, una técnica para conocer cuáles son los efectos que va a tener ese contrato, porque todos los que tienen esas características van a tener efectos similares. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen determinadas características compartidas, les vamos a aplicar los mismos institutos jurídicos, les vamos a aplicar los mismos remedios jurídicos. Entonces, en esta parte general, vamos a conocer estas categorías de contratos, estas clasificaciones de contratos. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a lo que sería parcial, digamos, bueno, este contrato corresponde a tal clasificación, y ya vamos a poder ensamblar bien el instituto jurídico que vamos a aplicar, los efectos que le van a aplicar. Entonces, les va a facilitar muchísimo la comprensión luego cuando abordemos parte especial. Entonces, todas estas clasificaciones que vamos a analizar tienen efectos diferentes, tienen características diferentes, institutos jurídicos que a uno se le aplican y que a otros no, principios que rigen para unos y para otros no. Entonces, cuando vayamos especial, conociendo a qué categoría, a qué clasificación de contrato pertenece el que estamos estudiando, vamos a poder entender mejor cuál es la regulación que les corresponde de parte general. Si bien cada contrato tiene una regulación en parte especial, la mayoría de las disposiciones de parte general son aplicables a contratos en particular. ¿Cómo juegan esas consideraciones? Es lo que nos va a servir entender en esta primera oportunidad la clasificación. Y para hablar, ¿no es cierto?, de clasificación, tenemos que recordar que este contrato, bien, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que tiene finalidad, ¿no es cierto?, de regular, de crear, de modificar relaciones jurídicas, pero que tiene una característica fundamental para que hablemos de contrato y no de una convención,
y no de un pacto, y la característica fundamental es el contenido patrimonial. Todo contrato presenta un contenido patrimonial, incluso la donación tiene un contenido patrimonial. Si no tuviera un contenido patrimonial, no estaríamos hablando de contrato. ¿Pero qué quiere decir esto del contenido patrimonial? Quiere decir que el efecto perseguido por las partes, por ambas partes, es que repercuta, que incida en el patrimonio de los celebrantes. El matrimonio, por ejemplo, es una convención, es un acuerdo de voluntades, pero no es un contrato. Accidentalmente se van a producir cuestiones que van a incidir en el patrimonio de los celebrantes, pero no tienen o no deberían tener por finalidad inmediata la producción de efectos en el patrimonio, sino que va a reconocer, ¿no es cierto?, ese vínculo moral, sentimental que hay entre las partes y que lo quieren regular bajo una institución jurídica, que es el matrimonio. Por lo tanto, siempre que hablamos de contrato, el fin puesto es en la cuestión patrimonial. Gran diferencia con una convención, gran diferencia con cuando hablamos de matrimonio. Esta clasificación, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay distintas maneras, pero sí tenemos que recordar que cuando hablamos de contrato, estamos hablando de un acto jurídico bilateral. Siempre el contrato va a ser un acto jurídico bilateral, va a producir efectos jurídicos y es entre dos partes. Aunque uno diga el contrato consigo mismo, bueno, pero hay una persona que tiene un poder, tiene una representación de la otra parte y por lo tanto concurrir ese mismo acto. Que después ya lo vamos a ver cuando veamos representación. En cuanto a esta clasificación, hay una clasificación que se abre camino, que es la clasificación en cuanto a la función económica, ¿sí? Vamos a ver la clasificación propia, que es nuestro Código Civil y Comercial, y después la clasificación centrada puntualmente en la finalidad económica. Y así podemos tener contratos de cambio, como sería el de compra-venta, contrato de custodia, como sería el depósito, contrato de colación, como sería el mandato, contrato de previsión, como sería la renta vitalicia o el seguro. Entonces, de acuerdo a la finalidad económica, vamos a ver que hay distintos contratos que se pueden configurar. Pero hay una clasificación que en el actual código no está presente, pero que es importante traerla en este momento. No es que nosotros les vamos a preguntar cómo estaba regulado en el Código de Vélez y cómo está ahora cada una de las opciones de contratos. No, de ninguna manera. Pero sí hay algunos temas como este, el de la clasificación en cuanto a contratos consensuales y contratos reales, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y ya vamos a ver por qué. En la teoría, en el Código de Vélez, el contrato se podría clasificar en consensual y real. El consensual era aquel en el que bastaba el acuerdo de partes, el acuerdo de voluntades, en que con tal que existiera este consentimiento, decimos que hay contrato. Entonces, dos personas se ponen de acuerdo, avanzan en las tratativas y decimos que hay contrato. En cambio, en la clasificación que él había elaborado en cuanto a los contratos reales, no alcanzaba que las partes se pusieran de acuerdo, sino que para que naciera el contrato era indispensable el cumplimiento de misión a cargo de una de las partes. Y recién, cuando esta parte engaba la cosa, a partir de ahí existía el contrato. Esta clasificación entre consensuales y reales, nosotros podemos decir, bueno, la mayoría de los contratos en el Código de Vélez
eran consensuales, pero había muy poquitos, una pequeña minoría, que necesitaba, para que digamos que estamos en la presencia de un contrato, la entrega de una cosa. Y ahí teníamos el típico ejemplo del contrato de mutuo. Contrato de mutuo, también llamado contrato de préstamo. Entonces, imagínense que ustedes van a una entidad bancaria, van a una entidad financiera a solicitar un préstamo. Para el Código de Vélez, mientras que la entidad bancaria, la entidad financiera, no acredita el dinero en mi cuenta o no me entrega la plata en mano directamente, mientras que no se confiesa esa situación, no hay contrato de préstamo, no hay contrato de mutuo. Por más que hubieran acordado lo que hubieran acordado, si el acreedor no entregó el dinero, no había contrato de préstamo, no había contrato de mutuo. Y el deudor no podía intimar al acreedor a que le diera el dinero de acuerdo a lo que habían conversado, porque no había contrato. No estaba dentro de lo que sería la responsabilidad contractual. No había un incumplimiento contractual, porque no había contrato directamente. El contrato nacía cuando el acreedor depositaba ese dinero en la cuenta del deudor, cuando la entidad bancaria le daba el dinero, y a partir de ahí decíamos que hay un préstamo. Y a partir de ahí solamente nacían obligaciones para el deudor, que eran las de pagar el préstamo en tiempo y forma. ¿Había obligaciones accesorias para el acreedor? Sí, la de liberarlo, la de extender el recibo, pero son obligaciones accesorias. No había contrato, por lo tanto, hasta que no se producía la entrega del dinero o la acreditación del mismo en la cuenta respectiva. Esto, en dividir los contratos entre consensuales y reales, sin lugar a dudas que repercutía en lo que tiene que ver con el consentimiento, con las tratativas y con la responsabilidad, como les dije hoy, por incumplimiento. ¿Por qué? Porque si había tratativas en un contrato real, se avanzaban, pero en definitiva nunca se acreditaba el dinero, en la medida en que esto no ocurría, no había contrato y no se podía exigir. Todo la orden de responsabilidad en este caso quedaba en lo que es responsabilidad precontractual o responsabilidad que estaba ajena es el contrato. ¿Cómo se llamaba a eso que las partes acordaban? Y se llamaba promesa de contrato real. Y decía el Código de Vélez que la promesa de contrato real no genera responsabilidad contractual. Era una responsabilidad precontractual. Algunos decían que se podía reclamar porque no se cumplía esa promesa, pero no se podía exigir el cumplimiento. El cumplimiento se puede exigir solamente cuando hay contrato. Acá no había contrato. Hay una promesa, algo previo. El nuevo Código Civil y Comercial, esta clasificación la elimina, ¿sí? Por lo tanto, todos los contratos que tenemos, vamos a ver que en principio serían consensuales. ¿Por qué les digo en principio? Porque cuando ustedes vayan a estudiar el contrato de mutuo en particular, las disposiciones, van a ver que en su parte especial, por cómo está regulado, parecería que todavía está legislado, parecería que todavía estuviera reconociendo la existencia de contratos reales, ¿sí? Entonces, ver que los contratos consensuales son aquellos que quedan culminados, quedan finalizados con el acuerdo de partes. Después está el tema de la forma, cómo entra a operar la forma. Y los contratos reales son aquellos que recién van a nacer una vez que la entrega la cosa. Y por lo tanto se decía que los contratos reales eran unilaterales. ¿Qué quiere decir unilaterales? Que solamente generan obligaciones para una
sola de las partes. En este caso, el deudor. Bien. A ver si pusieron algo en el chat. Perfecto. Bueno. El nuevo criterio de clasificación, entonces, que nos trae el Código Civil y Comercial, es este que tienen acá. Les habla de unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, que allá los vamos a analizar, conmutativos, aliados, nominados, innominados, formales y no formales. Primera aclaración antes de entrar en el tema. Clasificación no quiere decir que el contrato solamente va a ser unilateral y nada más. O solamente va a ser oneroso y nada más. El contrato va a poder ser o unilateral o bilateral. Me quedo, pongámosle, es bilateral. Además va a poder ser oneroso o gratuito. Además va a poder ser conmutativo o aleatorio. ¿Bien? Y además puede ser nominado o innominado. Y además puede ser formal o no formal. Cada una de estas 5 clasificaciones, cualquier contrato tiene que encuadrar en una de estas. O es unilateral, oneroso, conmutativo, nominado y formal. Es bilateral, oneroso, conmutativo, innominado, no formal. No es que es una clasificación. Entran a jugar, entran a operar todas estas, pero las opuestas no pueden ser. Si es unilateral, no puede ser bilateral. Bien. Entonces, hay otros criterios, bien, de clasificación que los vamos a encontrar en cierta medida a lo largo del Código Civil y Comercial que se refieren tangencialmente a ellos. Como por ejemplo, el criterio de clasificación de ejecución inmediata o de ejecución diferida. No viene explícito cuando van al capítulo de clasificación, pero sí en el contenido de parte general se desprende que está también esta clasificación. Ejecución inmediata sería que el momento en el que yo celebro el contrato comienza a producir efectos. Ejemplo, una compraventa de, pongámosle, 10 kilos de azúcar. Bueno, entrego el precio, me entregan la cosa. Ejecución diferida. Alquilo el departamento para la temporada del 2022. Ahora no se produce ni la entrega del precio total, ni la cancelación, ni la entrega de la cosa. O se entrega una parte del precio, o se entrega la totalidad, pero no me están dando ahora el departamento de la temporada del 2022. Lo voy a cumplir cuando llegue el plazo pactado. La ejecución, por lo tanto, ahí sería diferida. Quería un chiquitín más. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos estos contratos entre unilaterales y bilaterales que habíamos dicho? Bueno, los contratos unilaterales son aquellos que crean obligaciones para una sola de las partes. ¿Qué quiere decir? Y bueno, sí, que la obligación está solamente, como la palabra lo indica, para una sola de las partes. Generalmente, la clasificación de los unilaterales anteriormente coincidía con la de los contratos reales. Hoy, como en medida no está más lo que sería la clasificación de contratos reales, el código sigue haciendo referencia a la clasificación de contratos unilaterales. ¿Qué aclaración tenemos que decir? Primero, que si son unilaterales no quiere decir que el contrato no siga siendo un acto jurídico bilateral. Primera aclaración. El contrato es un acto jurídico bilateral porque necesitamos dos partes. Siempre el contrato va a ser un acto jurídico bilateral.
¿Por qué también el contrato es un acto jurídico bilateral? Porque las partes se encuentran obligadas por lo que firmaron, más allá de que no haya obligaciones para ambas partes. Cuando yo digo obligaciones para ambas partes, entregar la cosa y pagar el precio, por ejemplo. No hay obligaciones para ambas partes, pero se encuentran por eso que suscribieron. Por lo tanto, es un acto jurídico bilateral. Pero el contrato es unilateral. Ejemplo, la donación. La donación, ¿no es cierto? Una vez que ya se entregó la cosa, el donante, digamos, de que no tendría obligaciones una vez que ya se entregó la cosa. ¿Y el donatario tiene obligaciones? Y bueno, podríamos decir que el donatario no podría realizar actos que den motivo a que se revoque la donación, a que se dé efecto la donación. ¿Cuáles pueden ser esos motivos para dejar sin efecto la donación? Atentar contra la vida del donante, de su familia, de sus vínculos cercanos, injuriarlo, no pasarle alimentos si estuviera en una situación de extrema necesidad. Si estamos ante una obligación con cargo, no cumplir los cargos que se hubieran establecidos. Los cargos no juegan como obligaciones, pero es un plus, un adicional que se le pide al beneficiario de la donación como consecuencia de la donación. Ejemplo, te regalo el departamento, te dono el departamento que tengo en Miramar con la obligación, con el cargo que la primera semana de enero pueda yo ocuparlo con mi familia. Entonces, ese cargo, vendría a ser esa necesidad, esa accesoriedad a ese servicio que se establece, genera una obligación de carácter tal que para el caso de incumplimiento puede dar lugar a la revocación de la adopción. Por lo tanto, solamente desde esa perspectiva podríamos decir que encontramos obligaciones para el beneficiario, para el donatario de este tipo, ¿no? de este tenor. Después, otro contrato que se puede llegar a considerar unilateral tiene que ver con el depósito, el contrato de depósito. Una vez que yo entrego guarda, custodia y conservación una cosa, es obligación del depositario conservar la cosa, cuidarla, custodiarla. Bien, por lo tanto, en la medida en que el contrato de depósito sea gratuito, vamos a decir es unilateral. Pero si es oneroso, hay obligaciones recíprocas. Uno, conservar y custodiar la cosa, y por el otro lado, pagar al depositario por el servicio prestado. Generalmente, los contratos unilaterales coinciden con la clasificación de gratuitos, ¿sí? Coinciden con la clasificación de aquellos que son gratuitos. En los unilaterales no vamos a poder invocar la teoría de la imprevisión. Por ahora, ya van a ver. No podríamos invocar la lesión, salvo situaciones, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Un desarrollo doctrinario nuevo, no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de la teoría de la imprevisión, a qué nos estamos refiriendo, que vendría a la previsibilidad, que tiene que ver con la excesiva onerosidad sobreviniente. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, la casa está en precios $, y bueno, pactamos para pagar dentro de una semana, y dentro de una semana el dólar que estaba 60 pesos, termina valiendo 180. Bueno, ya no estoy en la misma condición de poder afrontar, ¿por qué? Porque hubo un estallido inflacionario, precios que se modificaron sustancialmente. Entonces, ante esa situación se puede alegar, ¿no es cierto?, la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión o imprevisibilidad, ¿dónde se va a alegar? En los contratos onerosos, no así en los contratos gratuitos. Ahora esto, por lo tanto, esto que tiene vinculación con unilateral y bilateral. Ahora,
Eso, si yo pongo a pensar en una donación, ¿no es cierto? Y consideramos que la donación es un contrato gratuito, es un contrato unilateral, en principio decimos que no estaría abarcada por esta teoría de la imprevisión, como yo les dije, o imprevisibilidad. Pero hay cierto desarrollo doctrinario que se viene dando en algunas jornadas, en algunos encuentros, en donde se posiciona o se indica una situación extraordinaria donde las circunstancias o el contexto varía significativamente. Podría alguien que está donando algo dejar sin efecto esa donación en función a estas circunstancias. Entonces, que podría a lo mejor ser pasible de aplicación la teoría de la imprevisión. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando hablamos de materias codificadas, tenemos el Código Civil y Comercial, y por el otro lado vamos a encontrar desarrollos doctrinarios o ponencias en donde sugieren que algo que hoy no está pensado ni admitido pueda llegar a tener lugar. Bueno, un contrato unilateral, un contrato gratuito, no le aplicamos la teoría de la imprevisión, pero sepan que hay quienes están considerando que esto podría ser posible. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo, que hay quienes consideran que podría hacerse lugar. Bien, entonces, contratos unilaterales y contratos bilaterales, ¿cuáles serían? Aquellos donde hay obligaciones recíprocas. Ejemplo, la compra-venta, pago del precio, entrega de la cosa. La locación, pago del alquiler, entrega de la cosa para su uso y goce. El contrato de obra, pago un precio para que me realicen una obra determinada. El contrato de renta vitalicia onerosa, pago un precio para después tener una mensualidad por el resto de la vida de la persona que se haya considerado. Entonces, en esos contratos son típicamente bilaterales, ¿sí? Compra-venta, locación, renta vitalicia, onerosa. Bien. Y tenemos los contratos, como vienen en la segunda clasificación, onerosos y gratuitos. La gran diferencia entre los contratos, contrato es oneroso. Decimos que es oneroso cuando una parte debe de realizar un sacrificio económico para obtener determinado beneficio, para obtener determinada ventaja. Un sacrificio económico, disponer de un dinero determinado para poder obtener determinada bien, determinado servicio. Este contrato tiene, por ejemplo, una significación fundamental cuando vayamos a estudiar todo lo vinculado con la garantía de evicción y vicios redivitorios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en contratos onerosos hay una responsabilidad por parte del fabricante, por parte de quien lo pone a la venta, con relación a lo que nos está entregando. Si tiene un desperfecto, si está dañado, o también lo que sería la evicción, por ejemplo, yo compro una casa y el día de mañana viene alguien y me dice, esta casa es mía, y entonces tiene que defender, ¿no es cierto?, esa adquisición, el emitente, en consideración al contrato que celebramos. Este efecto, que es la garantía de evicción, la garantía de vicios redivitorios, es un elemento natural. Es algo, ¿qué quiere decir el elemento natural? Quiere decir que aunque yo no lo haya pactado en el contrato, las partes lo tienen que cumplir. Entonces, es un elemento natural en los contratos onerosos. Todo contrato oneroso, vamos a ver que la garantía de evicción y de vicios redivitorios está presente. ¿Y qué pasa en los gratuitos? En los contratos gratuitos no hay una contraprestación. La persona recibe una
un beneficio, una liberalidad sin haber hecho nada. Me dan el auto, yo entregué una suma de dinero, no. Me donan una casa, entregué algo, hice algo, no. Me donan una biblioteca, ¿sí? O me dejan otro contrato gratuito, ¿cuál podría ser? El comodato. El comodato es el préstamo de uso gratuito. Podría ser como, te presto el departamento para que vayas a estudiar a Mar del Plata. Comodato. O el préstamo de dinero gratuito. Te presto 10.000 pesos y dentro de 3 meses me devolves esos 10.000 pesos, sin interés. Es un mutuo, es un préstamo gratuito. Bueno, en estos contratos gratuitos, ¿sí? No es un elemento natural la garantía de evicción, los vicios redivitorios, todo lo que tiene que ver con saneamiento. Estas dos cuestiones estarían abarcadas por la garantía de saneamiento, salvo que lo haya pactado. Entonces, es un elemento accidental. La gran diferencia, por lo tanto, que podemos mostrar entre onerosos y gratuitos, tiene que ver con esto de la garantía de saneamiento, por lo tanto, y garantía de evicción, garantía de vicios redivitorios, que está presente como elemento natural en los contratos onerosos, mientras que en los contratos gratuitos opera como un elemento accidental, es decir, que solo si las partes lo pactaron va a tener aplicación. En los onerosos, la característica, otro instituto que vamos a aplicar va a ser la teoría de la imprevisión o imprevisibilidad, de la que hablamos recién. Otro instituto que vamos a aplicar va a ser el de la lesión. De todas maneras, para que no se asusten o no se preocupen, quédense tranquilos que hay toda una unidad relativa a los efectos de los contratos onerosos y los vamos a estudiar en particular. Y vamos a volver a ver en particular la teoría de la imprevisión, la lesión, ¿sí? Así que esto es como para que vayan haciendo una introducción al tema, a todo el contenido que va a estar en lo que es contratos parte general. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar. No veo nada. Acá. Bueno, sigo. Después tenemos otra clasificación que tiene que ver entre conmutativos y aleatorios. Conmutativos son aquellos donde yo sé, bueno, a ustedes también les gustaría, ¿no?, que el examen sea conmutativo. Vamos a hacer un impasse, que el examen sea conmutativo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que estudiando esto voy a aprobar con 7, 8, 9. En cambio, aleatorio sería que por más que estudies no sabes cómo te puede ir, porque es la lotería. Es una lotería. Bueno, entonces, conmutativo sabemos cuál es el sacrificio que se tiene que realizar para adquirir determinado bien o servicio. Ejemplo. Es decir, que yo sé, es saber, es conocer. Por ejemplo, para una casa, sabemos que voy a tener esa casa si le pago el precio que me están pidiendo. O si le hago una contraoferta, por ejemplo. ¿Cuál es el sacrificio económico? Pagar esos $180.000 o pagar esos $120.000. Si quiero comprar un auto, sé que si tengo 600.000 pesos, puedo comprar ese auto. No es que no lo voy a poder. Si lo tengo y contrato, voy a poder comprar ese auto. Entonces, se conoce en anticipación cuál es el sacrificio económico que se tiene que realizar para adquirir determinado bien o servicio. ¿Qué pasa con los aleatorios? Los aleatorios, típico ejemplo para una rifa. Yo juego, yo realizo un sacrificio económico, pero no sé si en definitiva voy a poder cumplir la finalidad que quiero, que es la de ganar el premio, ¿no? Participo, adquiero la posibilidad de participar
en ese juego, pero no quiere decir que vaya a ganar. Esa característica esencial está en algunos contratos, el hecho de que sean aleatorios. ¿Qué contratos podemos encontrar como aleatorios en el Código Civil y Comercial o los que ustedes van a enviar en parte especial? Bueno, el contrato de juego, sí está regulado, el contrato de juego, el contrato de apuesta. ¿Qué más? Trato oneroso de renta vitalicia. ¿Por qué el contrato de renta vitalicia? El contrato de renta vitalicia vendría a ser, se parece un seguro de vida, pero no es un seguro de vida. Pero tiene que ver con esos contratos que buscan la previsión. En el contrato de renta vitalicia, una parte entrega un capital, por ejemplo, hoy hablo todo en dólares, $100.000, y la otra parte, por ese dinero que recibe, va a pagar mensualmente, periódicamente, pongamos $2.000, bueno, va a pagar $2.000. ¿Cuánto tiempo va a pagar $2.000? Y mientras que viva la persona que se tuvo en consideración. Una vez que la persona muere, cesa. Bien. Entonces, ¿sabemos si va a ser ventajoso o va a ser desfavorable ese contrato de renta vitalicia para la persona que entregó el inicial? Y no sabemos, porque si esta persona que se tiene en consideración su vida vive más hasta llegar a los $100.000 de aporte inicial que hizo, le va a ser beneficioso. Pero si muere antes de que cubra ese monto, y va a ser perjudicial. Otro ejemplo. Que es un ejemplo, este sería un contrato de la parte comercial, pero bueno, lo podemos traer. El seguro por responsabilidad que se tiene hacia terceros por accidentes de tránsito. Bueno, yo pago mensualmente, ¿no es cierto?, un seguro. Ahora, resulta que si tengo un siniestro extraordinario, desde ya lo que pagué no es nada en consideración con lo que hubo que reparar. Por lo tanto, me resultó beneficioso. ¿Quién está perdiendo en ese caso? Y la compañía aseguradora. En ese caso perdió la compañía aseguradora porque tuvo que cubrir una gran cantidad de siniestros o un siniestro muy importante. Desde el momento en que lo firmamos, ¿sabemos quién iba a terminar beneficiándose o perjudicándose con el contrato? Es decir, ¿a quién a llevarse la ganancia? No sabíamos. Por eso es aleatorio. O un ejemplo desde la perspectiva civil, compro una cosecha. Bien, a condición de que exista en mayor o en menor medida. Compro la cosecha del 2022 y pago tanto, sin saber cuánto va a ser la producción. Bueno, ¿va a ser beneficioso para mí o beneficioso para el que se la compré? Y no sé, porque hasta que no llegue el 2022 y veamos cuánto produce el campo, si el campo realizó una excelente producción, me llevo todo por lo que puse que eran 20.000 pesos. Y resulta que es más de 20.000 pesos la producción que dio. ¿Entienden por qué esto de la aleatoriedad? Porque al momento inicial no se sabe quién va a terminar beneficiándose con esa contratación. En cambio, en el conmutativo se sabe, ¿no es cierto?, cuánto es lo que hay que entregar para obtener esa finalidad. En general, no me voy a olvidar nunca, un alumno una vuelta dijo, para mí el contrato de compraventa es aleatorio. Y le digo, ¿por qué? A ver, dame un ejemplo. Dice, bueno, porque por ejemplo, yo compro una casa, ¿no? Pero no sé si esa casa me va a resultar para la actividad que yo quiero realizar, que es poner un negocio. Si el negocio va bien, sí, pero si el negocio me va mal, no. Bueno, le digo, sí, tenés razón, lo que pasa es que todos los contratos tienen un carácter de incertidumbre, un carácter de aleatorio, algunos lo tienen más marcado.
¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que son concretamente aleatorios o completamente aleatorios, son estos, los de juego, los de rifa, los de la lotería, la renta vitalicia, el contrato de seguro, el contrato bajo condición de que llegue o no llegue a existir sin saber cuánto va a producir el campo, o de que llegue o no llegue a existir y aún para el caso de que no exista asume el riesgo. Y en ese caso también es aleatorio. Te voy a comprar la producción del campo, aunque no produzca nada. Ahora, el que compra, perdón la palabra, ¿no? ¿Es tonto que compra? Sí, no, lo que pasa es que está comprando a un precio menor, porque si realmente llega a producir, se lleva una ganancia extraordinaria. Compra, asume ese riesgo, que le puede ir bien como le puede ir mal. Es como quien va a jugar una apuesta. Bueno, yo te compro la producción que va a tener este campo, que viene, y no sé cuánto va a ser. No establezco por unidad de medida. Es así, cerrado, a bolso cerrado, unidad cerrada. Bien. En los conmutativos vamos a ver que se va a aplicar, ¿no es cierto?, la teoría de la imprevisión, previsibilidad, la lesión, la excepción de incumplimiento, ¿sí? Se va a poner la excepción de incumplimiento. Bien. Después tenemos los contratos nominados e innominados, que van a ver que están regulados en el artículo 970. Esta clasificación, en realidad, se la cuestiona porque al definirla el código, confunde en cierta medida la clasificación que sería entre típicos y atípicos. ¿Qué quiere esto? Nosotros generalmente decimos que un contrato es nominado cuando el contrato tiene nombre. Y un contrato es nominado cuando carece de nombre. Eso sería nominado e innominado. Un contrato típico no tiene regulación, es decir, que está legislado. El contrato típico está legislado. Y el contrato atípico es aquel que no está legislado. Ahora, el Código Civil y Comercial se refiere al contrato innominado como aquel que carece de regulación, ¿sí? Por lo tanto, esa es la crítica que se realiza en cuanto a esta clasificación. ¿En qué incide la clasificación de nominado e innominado? ¿Para qué nos sirve? Para analizar cuál va a ser el derecho aplicable en caso de un conflicto entre las partes. ¿Por qué? Porque como no está regulado, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, en primer lugar decimos que lo que se aplica es lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si las partes celebraron un contrato y el contrato está escrito, el contrato reviste alguna formalidad, vamos a estar a lo que las partes hayan acordado. ¿Puede ser que no hayan acordado nada? Sí, puede ser que no hayan acordado, o hayan acordado lo esencial, el precio y el tiempo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alquila una cochera, vive en el centro y alquila una cochera? ¿Les han hecho firmar un contrato de locación por la cochera? Si pasa algo, ¿cómo responden la otra parte? ¿Cómo responden ustedes? Entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, doctora, ¿es un contrato de locación? Sí, un contrato de locación, sí, para guardar el mueble, podríamos decir, sí. Bueno, pero resulta que no tengo un lugar fijo, es variable, un día es un lugar y resulta que yo no ingreso y resulta que solamente para guardar ese vehículo y algunos pueden ser que tengan un horario
y otros pueden ser que realicen además presten algún servicio, y además está la custodia y conservación, o sea que no es solamente lo que, porque si pasa algo, o sea, tiene características particulares. Entonces, cuando estamos en presencia de un contrato atípico, que no tiene regulación propia, vamos a ver qué es lo que acordaron las partes, vamos a ver cuáles son los usos y costumbres con relación a ese contrato en el lugar de ejecución, en el lugar de cumplimiento. Es decir, qué es lo normal, qué es lo que se estila en este caso. Y por el otro lado, también aplicar lo que serían las disposiciones del contrato que mayor similitud tenga, es decir, las disposiciones por analogía, es decir, aquello que mayor similitud tenga con la cuestión. Estamos ante un conflicto propio de, por ejemplo, de una locación de cosa, le aplicaremos a esa situación la normativa de locación. Si estamos ante un conflicto propio de la conservación y custodia que se da en ese lugar y de que fue dañado el vehículo mientras había ingresado para quedar a resguardo y no quedó a resguardo porque se cayó parte de la mampostería y dañó el vehículo, aplicaremos las normas del contrato de depósito. Entonces, en los contratos que carecen de regulación, vamos a tener que primero estar a lo que las partes hayan acordado, posteriormente a los usos y costumbres del lugar de cumplimiento, del lugar de ejecución, lado aquella normativa que tenga mayor similitud con el contrato que se ha celebrado. Entonces, esta clasificación, nominados e innominados. Dentro de los innominados podemos decir el contrato de garage, también el contrato de parquímetro, contrato de estacionamiento, el contrato informático, no que se realiza netamente, bueno, sí, cuando hablamos de informático, cuando veamos parte especial, van a ver que está los que se celebra a través de medios digitales, pero también están aquellos que tienen que ver con el proveedor de los servicios, la instalación de programas, la configuración técnica del equipo, es decir, bueno, ahí tendríamos también contratos innominados, otros, el de hospedaje, que si bien en nuestro Código Civil refiere en alguna medida cuando se refiere al contrato de depósito, pero no tiene una regulación el contrato de hospedaje. Bueno, el contrato de buffet, que es cuando varios profesionales trabajan en en un mismo inmueble, bien, y en todo caso establecen algún tipo de participación, como bueno, ahí estaría también siendo eliminado. Y todos aquellos que ustedes tienen regulados, compra-venta, locación, donación, mandato, cesión, permuta, todos estos serían contratos nominados, porque tienen un nombre y a su vez tienen una regulación propia. ¿Qué obligar entonces? Bueno, en caso de conflicto vamos a tener esto que ustedes vieron seguramente, que es la prelación normativa, ¿no es cierto? Las disposiciones de parte general, después para todo lo que tiene que ver los elementos esenciales, el objeto, los sujetos, la capacidad, el cumplimiento, después tener presente las disposiciones de orden público, las normas imperativas, que van a estar limitando ahí la autonomía de la voluntad, esta libertad de contratar y el contenido que le damos al contrato, pues no es cierto, la regulación propia de parte especial. Entonces, hay algunas consideraciones que van a estar por encima, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo esto que va a ser a los requisitos para la validez del contrato. Bien. Y tenemos la clasificación en cuanto a formales y no formales.
clasificación es sumamente importante. Cuando hablamos de la clasificación, esta en formales y no formales, decimos que el contrato en definitiva se tiene que exteriorizar de alguna manera, y cuando hablamos de esto, hablamos y hacemos referencia a la formalidad. Y la formalidad, la vamos a ir a la formalidad, como el requisito que tiene que cumplir ese acuerdo de voluntades para que produzca efectos jurídicos. ¿Bien? ¿Cuál es el requisito que me exige la ley para que pueda producir efectos jurídicos en cuanto a esa exteriorización de voluntad? Puede ser que, o sea, hay un principio general, y el principio general es la libertad de formas, es decir, que las partes pueden acordar la forma que crean más conveniente para el contrato que van a celebrar. Es decir, lo pueden hacer en instrumento público, lo pueden hacer en instrumento privado, en algunos casos, por ahí quieren hacer en forma verbal. Entonces, el principio es la libertad de formas, pero esta libertad de formas se ha visto últimamente con gran cantidad de excepciones, que vamos a ver que el principio general pasa a ser una excepción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen a estudiar todo lo que es parte especial, van a ver que se va a exigir la forma escrita a los fines de la prueba. Si bien yo tengo libertad de formas, después el día de mañana un conflicto, tengo que presentar en sede judicial el papelito, el contrato, y si no tengo el instrumento escrito donde consta las obligaciones con la firma, ¿no? ¿Cómo voy a decir que he celebrado un contrato? Por ejemplo, cuando en clases presenciales, Sara decía, la cartera que tiene Valentina, esa cartera es mía. Ahora no la veo a la cartera. Bueno, esa cartera es mía. Y Valentino hubiera dicho, no, es mía, profe. No, es mía. Yo te dije que me la cuidaras, te la dejé en calidad de depósito. Ahora me la tenés que devolver. No, hay un principio general. ¿Cuál es? Que todo el que tiene, ¿no es cierto?, tiene un acomueble, se considera que es su propietario. Yo, si digo que eso que te lo dejé, fui a la clase, ¿no? Digo, Valentina, ¿me cuidas la cartera que ahora no? Cuando vengo te digo, gracias por cuidarme, no sos delincuente, pero bueno, gracias por cuidarme la cartera. No, profe, esa cartera es mía, pero si yo te la dejé en depósito, no, es mía. Bueno, tendría que haber hecho un contrato o tendría que tener una constancia de que dejé en depósito para después poder iniciar una acción para que me devuelva Valentina la cartera. Si fuera la cartera, fuera una cámara frigorífica, fuera un equipo de computación. ¿Está? Entonces, si yo dejo algo en calidad de depósito para después poder exigir, necesito el contrato escrito. Entonces, en muchas ocasiones, en parte especial, vamos a ver que nos pide que a los fines de la prueba tiene que cumplir con la forma escrita. Y ya van a haber pruebas, pero bueno. ¿Cómo podemos clasificar los contratos cuando hablamos de la prueba? Podemos clasificar los contratos en contratos formales a los fines de la prueba, y a veces se dice, bueno, vamos a decir así, formales a los fines de la prueba. Y después tenemos otra clasificación. Estos formales a los fines de la prueba van a ser generalmente la forma que se establece es escrita. Formales a los fines de la prueba. Debe hacerse en forma escrita para poder acreditarse. ¿Es una formalidad? ¿No sirve el contrato si no es la forma escrita? Sí sirve, pero si necesito acreditarlo en sede judicial, tengo que tener una constancia. Después vamos a ver las excepciones de la prueba. Después está la clasificación de solemne
absoluto, solemne, relativo. El solemne relativo es el contrato que el Código Civil y Comercial me dice que lo tengo que hacer en escritura pública. Pero, si yo no cumplo con la pública, si yo no cumplo con la escritura pública, no voy a tener como sanción, la nulidad. ¿Sí? Por eso decimos que es solemne relativo. ¿Qué va a pasar? Ese contrato va a valer como una obligación de hacer, aunque no esté escrita esta obligación de hacer. ¿De hacer qué? De hacer el contrato con la forma que me establece la ley, que es la escritura pública. Por ejemplo, el contrato de compra-venta de inmuebles, debe ser el contrato más importante, comprar una casa, el contrato de compra-venta de inmuebles, que se hace en escritura pública, que debería hacerse en escritura pública. ¿Cuántos casos ustedes conocen de personas que tienen un boleto de compra-venta? Ya sea porque no tienen dinero para ir a la escribanía, o porque resulta que uno de los propietarios murió y no hicieron la sucesión. Bien, o porque hicieron el boleto para después hacer la escritura dentro de 60 días. Bien, entonces, ese boleto de compra-venta puede estar confeccionado en un instrumento privado, que no intervino un escribano, que no está protocolizado ni nada. Podría, sí. Ese boleto de compra-venta es un instrumento privado. Y aunque no diga ninguna de sus cláusulas que van a tener que hacer la escritura, la ley, el Código Civil y Comercial, trae ese imperativo y por eso habla de lo que ustedes van a ver que es la conversión del negocio jurídico. La conversión del negocio jurídico significa que esa compraventa que las partes realizaron en instrumento privado trae implícita la obligación de hacer la escritura pública, aunque no figure una de sus cláusulas esa obligación de hacer. ¿Cómo se materializa? Y bueno, yo soy compradora de esa casa, sí, la compré, tengo el boleto, sí. Ahora quiero hacer la escritura. Pasaron 2 años y ya tengo el dinero para hacer la escritura. ¿Qué hago? Envío una carta de documento al vendedor citándolo a la escribanía para que vaya a firmar la escritura. Y que si no cumple, si no va a firmar la escritura, voy a iniciar una acción judicial y el juez lo va a intimar a que se presente, y si no se presenta, el juez va a suplir la voluntad del vendedor y va a ordenar al escribano que realice la escritura con la orden judicial que emana de la causa. Entonces, fíjense ustedes que no habiéndolo pactado, habiéndolo realizado en instrumento privado, puedo en cualquier momento hacer escritura pública, pero voy a necesitar que venga ¿quién? La otra parte. Si la otra parte no viene, el juez la obliga, y si no cumple, porque no está, porque no aparece, porque está declarado rebelde, lo que fuera, el juez da la orden para que el escribano realice la escritura pública, establece la compra-venta en el respectivo registro. Entonces, en eso consiste la conversión del negocio jurídico, y por eso la compra-venta de muebles es solemne relativa, porque no es nula la venta, se salva, es solemne relativa. Y la conversión del negocio jurídico es esta posibilidad, bien, de exigir la escrituración, de exigir la escritura pública, y que si la persona no cumple, el juez suple esa voluntad. Ahora hay contratos que son solemnes absolutos.
¿Cuáles son los solemnes absolutos? Por ejemplo, la donación de inmuebles. ¿Qué quiere decir que es solemne absoluto? Quiere decir que si no se cumple con la escritura pública, carece de valor. Es nulo el contrato. No existe. No hay donación. ¿Y ahí se produce la conversión de negocio jurídico? No. Carece de efectos. Ah, pero yo tengo un papelito donde mi tía dice, te dono el departamento de la calle Berti 1520, quinto F. Así que voy a ir con esto a presentarme en el juicio donde ella la mandan para decir que está mal demandada, que me tienen que demandar a mí. No, no sirve. Y pero mi tía firmó. Sí, pero fuiste a una escribanía. Sí, y viene, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no ve que tengo el papelito de la escribanía? Sí, pero certificó la firma. La certificación de firma no lo hace, no lo convierte a ese instrumento privado en instrumento público. La certificación de firma no da fe del contenido, da fe de quien está suscribiendo el acto. Por lo tanto, no hay donación. Carece de efectos esa donación. Entonces, hay contratos. Hablamos de la forma, recordar. La formalidad, la libertad de formas es un principio general. Formalidad significa que del contrato tiene que cumplir determinados requisitos al momento de exteriorizar esa voluntad para que produzca efectos. Esta formalidad que me trae la ley puede ser una forma a los fines de la prueba o puede ser una solemnidad que la puedo clasificar en dos. Absoluta, cuando si no la cumplo, la sanción es la nulidad. Ejemplo, la donación. O relativa, cuando si yo no cumplo la formalidad, se produce la conversión del negocio público y el contrato va a valer como una obligación de hacer la escritura pública. Esta parte de clasificación formal y no formal es sumamente importante para cuando abordemos el tema de prueba, cómo se prueban los contratos, el principio general y las excepciones, ¿sí? Entonces, vamos a volver a tratarlo cuando veamos prueba. Bien. La otra clasificación que yo les he mencionado y que no está, pero que se desprende, bueno, tenemos de ejecución inmediata y de ejecución diferida. Bueno, en los contratos de ejecución inmediata, que decimos que en el mismo momento en el que se celebran, se producen sus efectos, se produce el cumplimiento en el mismo momento. Y diferida es cuando se celebra en una oportunidad y comienza a producir efectos en otro momento, no tiempo, sea un mes, sean 15 días, sean 30 días, diferido. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que en los de ejecución diferida se va a aplicar la excesiva onerosidad sobreviniente, el artículo 1091, también conocida como la teoría de la imprevisión. ¿Sí? Con relación a la lesión generalmente se puede aplicar
la característica se puede aplicar tanto en los de ejecución inmediata como en los de ejecución diferida, ¿sí? La teoría de la lesión se caracteriza por obtener un beneficio excesivamente importante a costa de la víctima. Por ejemplo, yo celebro un contrato de compra-venta de una casa y a la persona le digo te voy a pagar 120.000 pesos, y la persona, por falta de experiencia, por falta de asesoramiento, por necesidad, por ligereza, acepta esa contratación, que es totalmente abusiva. Resulta ser víctima la persona que contrata ante estas obligaciones que se pactan. Después tenemos de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Ejecución instantánea significa que el cumplimiento se produce en un solo acto. Tendría que ser como una compra en una cuota, para que lo tengan bien catalogado. El mejor ejemplo. Yo celebro el contrato, produce efectos en ese momento y a su vez, instantáneo significa que de una sola vez produzco el cumplimiento. Y de tracto sucesivo, en cambio, significa que es mensualmente, periódicamente. Por ejemplo, el contrato de locación es de tracto sucesivo, porque todos los meses tengo que ir abonando el alquiler. O un contrato de compra-venta en mensualidades. Pago un bien en 12 cuotas. O una propiedad en cuotas también. Sería de tracto sucesivo. Seguramente sea de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque no restituyo el dinero en forma inmediata, sino que lógicamente voy a ir abonando un porcentaje del mismo. Bien. Y un poquito como para ir terminando, ya después, la semana próxima continuaremos algo más que nos queda pendiente, es hacer la referencia a la nueva tendencia de creación de los contratos, que tiene que ver con esta mirada en cuanto a los contratos paritarios, también entendidos como contratos discrecionales, que se caracterizan porque las partes están en paridad de condiciones al momento de contratar. Es decir, no hay una subordinación o no debería haberla. Quiere decir que van consensuando cada una de las cláusulas. Por lo tanto, hay cierta paridad de condiciones. A estos los llamamos contratos paritarios o contratos discrecionales. Porque hay, la autonomía de la voluntad está muy presente en estos contratos, que es la libertad para contratar y para el contenido. Después tenemos los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos contratos que se realizan a través de plantillas o planillas o formularios preimpresos, donde ya hay condiciones generales establecidas con anterioridad, ¿sí? Y donde la persona acá no podría negociar el contenido de cada una, sino de que viene impuesta, por lo tanto, o lo acepta o no lo acepta a este contrato de adhesión. Por ejemplo, los contratos con medicina prepaga, la compra de un vehículo mediante un plan de adjudicación, de sorteo, el tema de los seguros, telefonía móvil, cuenta bancaria, ¿no es cierto? Generalmente vamos a ver que hay una posición dominante que es en
incita a la otra parte a que acepte bajo esas condiciones y que no podrían ser modificadas. De todas maneras, puede ser que ustedes escuchen o que también se haga referencia a contratos de adhesión dentro, o sea, pues escuché y he leído también, que se dice que, bueno, que hoy por el tráfico y la necesidad de hacer los contratos de manera más acelerada, puede ser que una persona baje un contrato de internet, lo complete y lo firme, ¿bien? Estaría utilizando un contrato impreso, sí, pero generalmente estaríamos ante cierta para condiciones. No hablamos ahí de una posición dominante y una posición de inferioridad, o también cuando es como débil jurídico que se hace referencia, sino de que ahí habría cierta paridad de condiciones. Porque podría decir, mira, yo vi este otro, le modificamos esto. Entonces, el contrato de adhesión, si es contrato formulario, contrato que ya viene preimpreso, generalmente tenemos en cuenta cuando hablamos de una posición dominante y hay otra posición que se encuentra en una situación de debilidad. Y el contrato de consumo, la característica fundamental es que lo que se adquiere es para consumo final, no va a ser utilizado para, como materia prima para ser puesto nuevamente en el comercio, y no es algo que se adquiere para después poder venderlo. Es consumidor final. Una empresa pedir productos como consumidor final y, y cualquier compra que se realice, supermercado, ventas domiciliarias, hablamos, ¿no es cierto?, de contrato de consumo, y tiene una regulación específica. Acá sí se lo ve como una persona que necesita una mayor protección, porque generalmente quien es proveedor sí engloba la característica de posición dominante en el mercado, y por lo tanto puede ser que establezca condiciones de contratación que perjudiquen o alteren o vulneren los derechos del consumidor. Entonces, cuando se genera un conflicto, la justicia es como cuando pasa algo en un tema laboral, son como cuestiones de orden público que tratan de dar cierta ventaja o favorecer, en caso de duda, al consumidor. Y después hay una tendencia también de hablar de los contratos forzosos o aquellos contratos en donde no estaría presente la voluntad de las partes, como que se dice que en realidad no sería un contrato, pero bueno, en algunas situaciones el tema de la venta en una subasta, la subasta judicial, donde la persona desde ya no quiere vender la casa, pero termina siendo subastada. Otro supuesto, pero que corresponde más al derecho administrativo y que es cuestionado, el tema de la expropiación por una cuestión que se declara de utilidad pública. Vamos a expropiar esta manzana para hacer una plaza. Entonces se abona una indemnización y aunque la persona no quiera, está obligada a una relación de utilidad pública. No se le paga un precio, sino que se le paga una indemnización, que a veces no necesariamente representa el valor del precio que tendría la propiedad, y escapa más de la órbita civil y sería más de derecho administrativo. Bueno, hoy me parece que ya es bastante lo que han visto de contratos. Estaría dando por finalizada entonces la clase del día de hoy. Posteriormente va a ser subida al campus. Y bueno, la clase que viene terminamos con clasificación. Y después que terminemos la clase que viene van a tener una pequeña actividad para realizar el viernes de la semana que viene, un multiple choice de 5 preguntas, pero no tengan temor de realizarlo, porque es simplemente saber si vieron, si van acompañando la lectura con los contenidos que se dan, ¿sí? O sea que la idea es que lo realicen todos, ¿sí? Serán 5 preguntitas, falso, una cosita así, o múltiples choice. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, que creo que por ahora nada, no sé si quieres preguntar algo. Profe, Bueno, sí. el caso que usted mencionó del contrato que algunos
digamos, copian un impreso y lo firman por las partes. ¿Igualmente tiene validez? Al igual que otro tipo de contrato. Bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, si cumple todos los requisitos de la normativa. De hecho, en la medida en que haya consentimiento y no se vulneren disposiciones de orden público y demás, tendría validez, ¿sí? Importante siempre que hablamos de contrato es el acuerdo de voluntades, ese consentimiento. Si hay consentimiento, hay contrato. Y después, bueno, en caso de conflicto, pueden presentar el instrumento que han firmado y será cuestión de acreditar que la firma pertenece realmente a ellos. Después, bueno, si ese contenido que le dieron a ese contrato de adhesión es válido o no es válido, hay que ver hasta el caso, porque pueden haber pactado una barbaridad, que a veces vienen, y sí, gente muy pobre te trae un contrato de locación donde se puso como locador el inquilino, es decir, como el que iba a cobrar el alquiler, en realidad Juan García figuraba el inquilino, que era el que estaba en la propiedad. Entonces se equivocaron los roles o establecieron un precio total. Entonces después vienen los problemas. Cuando quien redacta el contrato no es un profesional, sino que es un neófito en la materia, y que por querer ahorrarse, ¿no es cierto?, el dinero, ir a ver un abogado, crea un problema que después le termina saliendo mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, esas son otras cuestiones, otras consideraciones. Pero si estuviera bien realizado, no habría ninguna dificultad, según siempre de qué contrato estemos hablando. Si hablamos de un contrato de donación, contrato formulario, no. Un contrato de compra-venta de inmuebles es solemne relativo, sería un boleto. Y sí, podrían hacer un boleto. Ahora, ¿quién va a poner cantidad de dinero sin tomar recaudos, no? Pero bueno, podría darse el caso. Gracias. Bueno, entonces, damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos la semana que viene. Que tengan lindo fin de semana. Chao, chao. Chao, Muchas profe. gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes. profe. Buenas tardes.